El jarro de agua fría tembló en su mano. Los niños, inertes sobre la alfombra, miraban sin comprender, pupilas dilatadas por el miedo y la confusión. La tormenta afuera estallaba en relámpagos que iluminaban la habitación cerrada, y los gritos histéricos de la madrastra resonaban del otro lado de la puerta de caoba. «¡Levántense!», gritó, y su voz rasgó el silencio como cristal roto. «Ustedes no son débiles». Uno de los gemelos arrastró el brazo, el otro gimió, y entonces vino el estruendo de la puerta al ser derribada, los pasos furiosos del padre, el momento en que todo podría desmoronarse o transformarse. Antes de sumergirnos en esta historia, deja tu comentario con una calificación del 1 al 10 y cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Que este momento traiga reflexión y emoción a tu corazón. 2 semanas antes, la lluvia ya anunciaba lo que vendría. Caía pesada sobre los techos coloniales de la hacienda, escurría por los canalones de cobre y formaba charcos en los jardines perfectamente podados. Dentro de la casa, el aire llevaba un olor a hospital disfrazado por velas de lavanda importada, una combinación que mareaba a quien respirara por demasiado tiempo. El patriarca estaba en la biblioteca, sentado en un sillón de cuero gastado, mirando sin ver las páginas de un informe financiero. Los números bailaban ante sus ojos cansados. 62 años, sienes canosas, manos grandes que antaño dominaron tractores y negociaciones, ahora temblorosas al sostener una taza de café frío. Los niños tomaron el tónico. La voz de ella cortó el silencio. La señora apareció en la puerta, alta y elegante, con un vestido de lino color crema que contrastaba con la penumbra de la tarde lluviosa. No esperó respuesta. Nunca esperaba. «Voy a subir ahora. La enfermera de turno necesita seguir el protocolo». Él asintió sin levantar los ojos, un gesto mecánico que repetía hacía meses. Sabía que debería importarle más. Debería supervisar, cuestionar, exigir explicaciones, pero había un cansancio profundo en sus huesos, el tipo de fatiga que ninguna noche de sueño curaba. Sus hijos, Gabriel y Miguel, gemelos de 8 años, estaban en el segundo piso, confinados a sillas de ruedas sofisticadas que costaron el precio de un coche importado. Antes de la enfermedad, corrían por los campos persiguiendo al perro callejero, subían a los árboles de mango, regresaban sucios y felices al atardecer. Ahora apenas parpadeaban. La primera esposa, madre de los niños, había muerto en el parto. Hemorragia. El patriarca recordaba la promesa que había hecho aquella noche terrible, sosteniendo a 2 bebés minúsculos, mientras la mujer que amaba se enfriaba bajo sábanas blancas. Sería padre y madre, sería fortaleza y ternura. Durante 7 años, cumplió. Luego conoció a la señora en una feria de agronegocio en Guadalajara, una mujer culta que hablaba 3 idiomas y entendía de exportación. Se casaron demasiado rápido. Él necesitaba orden en la casa, alguien que organizara el caos. Ella necesitaba seguridad financiera y estatus, un acuerdo disfrazado de romance. 6 meses después del matrimonio, los síntomas comenzaron. Primero fue Gabriel, el mayor por 3 minutos, que tropezó inexplicablemente al bajar las escaleras. Luego vino la debilidad muscular progresiva, las caídas frecuentes, la lentitud en los movimientos. Miguel siguió a su hermano como si la enfermedad fuera contagiosa. Los médicos vinieron de la Ciudad de México, de Guadalajara, hasta un especialista argentino que cobró una fortuna por decir lo obvio. Algo estaba destruyendo el sistema neuromuscular de los niños, pero ningún examen mostraba causa genética o viral. Degeneración idiopática fue el término. En español simple, no sabemos. La señora asumió el control. Contrató enfermeras particulares, importó medicamentos carísimos, transformó una habitación entera en mini hospital. «Necesitas enfocarte en los negocios», decía ella, tocándole el hombro con una suavidad calculada. «Yo me encargo de ellos, es mi deber». Y él, sumido en la culpa y la impotencia, la dejó. Se sumergió en el trabajo, viajó para negociaciones, firmó contratos, expandió ranchos. Cuando regresaba, los niños estaban peor, siempre peor. «Señor Augusto», la voz del encargado lo arrancó de sus pensamientos. «Don Manuel,
un hombre de 60 años que trabajaba en la propiedad desde antes de que el patriarca naciera, entró en la biblioteca con la gorra en la mano. Hay una mujer en el portón, dice que viene para el trabajo de cuidadora. Augusto frunció el ceño. No mandé llamar a nadie. Lo sé, señor, pero yo la llamé. Don Manuel mantuvo la mirada firme. ¿Se acuerda de mi comadre, doña Raimunda, la que curó al hijo del capataz cuando los médicos se rindieron? Ella mandó a su sobrina. Dijo que la muchacha tiene el don. ¿Don? Augusto casi rió. Un sonido amargo que murió en su garganta. Manuel, mis hijos necesitan medicina, no un milagro. Con el debido respeto, patrón, la medicina ya se rindió hace tiempo. El viejo no retrocedió. La muchacha está bajo la lluvia. Vino en autobús desde el interior. Dele al menos una oportunidad. Augusto debería haber dicho que no. Debería haber despedido a la mujer y continuado en la parálisis cómoda de la rutina. Pero algo en la voz de don Manuel, o tal vez en el propio desespero silencioso que lo carcomía, hizo que él asintiera. Dígale que pase. La cuidadora no era lo que él esperaba. Nada de bata blanca o carpeta con diplomas. Era una mujer de 30 y tantos años, cabello negro recogido en un chongo simple, ropa modesta pero limpia, una maleta de tela desgastada en la mano. Los ojos, sin embargo, eran diferentes, oscuros y atentos, que parecían evaluar no solo a las personas, sino las sombras a su alrededor. Mi nombre es Elena, dijo, sin extender la mano, no por descortesía, sino por respeto a la jerarquía del lugar. Vengo a cuidar a los niños. Los niños tienen un equipo completo de enfermeras, respondió la voz de la señora, que había bajado las escaleras con pasos medidos. Apareció al lado de Augusto como una centinela. No necesitamos una buen curandera. Elena no desvió la mirada. Vengo por recomendación de don Manuel. Si no soy necesaria, me iré sin problema. Hubo un silencio tenso. La señora miró a su marido, esperando que él despidiera a la intrusa. Pero Augusto, en un impulso que no entendía, dijo, «Dele una semana. Si no hay mejora, le agradecemos y se irá». El rostro de la señora se endureció, pero ella sabía elegir sus batallas. Asintió fríamente y subió las escaleras sin decir nada más. Elena siguió a don Manuel hasta la habitación del fondo, que le serviría de alojamiento, y al cerrar la puerta, se apoyó en la pared y exhaló lentamente. Estaba dentro. Ahora comenzaba el verdadero trabajo. Aquella primera noche, Elena no durmió. Se quedó sentada en la orilla de la cama estrecha, escuchando los sonidos de la casa. La lluvia había disminuido, pero el viento silbaba en las rendijas. Escuchaba pasos en el piso de arriba, el arrastrar de ruedas, voces amortiguadas. A las 3 de la madrugada, bajó a la cocina con la excusa de buscar agua y encontró a una de las enfermeras vertiendo un líquido oscuro en un termo. La mujer se sobresaltó al ver a Elena. «Está trabajando tarde», dijo Elena, manteniendo el tono neutro. «El tónico necesita prepararse fresco. Doña Clara es muy rigurosa con el protocolo». La enfermera evitó la mirada y salió rápidamente con el termo. Elena se quedó sola en la cocina iluminada por la luz tenue del refrigerador. Abrió armarios con cuidado, buscando, observando. Encontró frascos con etiquetas importadas, empaques en alemán e inglés, todo perfectamente organizado. Cerca de la despensa vio un cuaderno de anotaciones. Lo abrió. Eran registros de dosificaciones, horarios precisos, anotaciones sobre reacciones. Gabriel presentó temblores después de la dosis de las 28 horas. Aumentar concentración. La letra era firme, meticulosa. La letra de la señora. Un sonido de pasos la hizo cerrar el cuaderno rápidamente. Volvió a su habitación con la botella de agua, pero su mente hervía. Al día siguiente conocería a los niños, y entonces vería con sus propios ojos lo que aquella casa escondía. La mañana llegó gris. Elena subió al segundo piso a las 7, conforme le indicaron, y encontró un pasillo ancho con puertas de madera maciza. Una de ellas estaba entreabierta. Entró. La habitación era demasiado grande para niños. Paredes blancas, equipos médicos al lado de cada cama de hospital,
juguetes intactos, en una repisa demasiado alta para que manos infantiles los alcanzaran. Y en el centro, 2 sillas de ruedas una al lado de la otra, ocupadas por 2 niños delgados como pájaros, cabellos castaños despeinados, ojos semiabiertos que miraban al vacío. Elena se arrodilló frente a ellos, poniéndose a la altura de sus rostros. «Hola», dijo bajito. «Soy Elena». Ningún movimiento, ningún sonido, solo la respiración lenta y el peso muerto de los cuerpos. Extendió la mano y tocó el brazo de Gabriel. La piel estaba fría, los músculos flácidos. Pasó los dedos por la palma de su mano y sintió solo una levísima respuesta refleja. Hizo lo mismo con Miguel. Idéntico. «Ellos no responden», dijo la señora, apareciendo en la puerta como un espectro. «No hay conciencia». Los médicos fueron claros. Elena no respondió. Continuó arrodillada, mirando a los ojos de los niños, y entonces vio un pequeño temblor en el párpado de Gabriel cuando ella tocó su sien, un leve apretón casi imperceptible en los dedos de Miguel cuando ella presionó su palma. Estaban allí, prisioneros. «Voy a empezar con masajes terapéuticos», dijo Elena levantándose. «Ayuda a prevenir la atrofia muscular. Las enfermeras ya hacen eso. Entonces lo haré diferente». Elena encontró la mirada de la señora y no la desvió. «Para eso estoy aquí». Clara salió sin responder, pero el clic de la puerta al cerrarse sonó como una sentencia. Elena esperó 5 minutos, luego fue a la ventana y abrió las cortinas pesadas. La luz entró, tímida pero real. Volvió con los niños. «Sé que están ahí», susurró, «y los voy a sacar de esta prisión». Afuera la lluvia recomenzó. Los días siguientes fueron de observación silenciosa. Elena estableció una rutina que no interfería con el protocolo existente, pero que le permitía estar presente en los momentos cruciales. Se levantaba antes del sol, ayudaba en la cocina, se ganaba la confianza de los empleados más antiguos. Por la tarde, subía a la habitación de los niños con la excusa de hacer ejercicios pasivos. Y por la noche, cuando la casa se adormecía, ella se quedaba despierta, escuchando, anotando, construyendo un mapa invisible de aquella prisión dorada. Don Manuel fue el primero en hablar. Una tarde en que ella ayudaba a doblar sábanas en el tendedero trasero, el viejo encargado se acercó masticando un palillo. «¿Usted notó algo?», preguntó sin rodeos. Elena no fingió inocencia. «Los niños empeoran después de las dosis nocturnas y mejoran al amanecer. Yo también lo noté. Pero ¿quién va a creer a un encargado viejo?». Don Manuel escupió el palillo lejos. «La patrona controla todo en esta casa. Hasta el patrón Augusto se volvió una sombra. Él siempre fue así. No. Antes era un hombre de presencia. Crió a los niños solo después de que su esposa murió. Pero esta nueva mujer…». Don Manuel negó con la cabeza. «Ella llegó con labia para los negocios y fue ocupando terreno. 6 meses después del matrimonio, los niños enfermaron. Demasiada coincidencia, ¿no cree?». Elena terminó de prender una sábana y miró la hacienda, sus ventanas como ojos vacíos. «Necesito pruebas. La sospecha no salva a nadie. Tenga cuidado, muchacha. Esta mujer no es de las que dejan testigos». La oportunidad llegó un jueves. Clara necesitó viajar a Guadalajara para una reunión de negocios, algo relacionado con la exportación de soya. Salió temprano por la mañana en un coche con chófer, llevando una maleta ejecutiva y una sonrisa controlada. Antes de partir, llamó a Elena a la sala de estar. «Volveré mañana por la noche. Las enfermeras saben exactamente qué hacer. No se entrometa en el protocolo médico». «Sí, señora». Clara la estudió por un momento, como si intentara leer pensamientos. «Los niños están estables. Manténgalos así». Tan pronto como el coche desapareció en el horizonte, Elena subió a la habitación de los niños. Las enfermeras estaban cambiando el turno, un momento de desatención que ella aprovechó. Cerró la puerta por dentro con la excusa de cambiar la ropa de cama y fue directo al armario donde estaban los medicamentos. Los frascos estaban organizados con precisión militar. Tomó uno que tenía la etiqueta «Tónico regenerador, uso continuo». El líquido era espeso, oscuro,
con un olor dulzón que intentaba disimular algo amargo por debajo. Miró a los niños, que la observaban con aquella mirada distante y perdida. «Perdónenme», susurró, y llevó el frasco a sus labios. Una gota, solo una gota en la punta de la lengua. El efecto fue instantáneo. Su boca se adormeció como si le hubieran puesto anestesia. La lengua se puso pesada, las piernas flácidas. Un mareo violento la golpeó y ella necesitó apoyarse en la pared para no caer. El corazón se disparó, luego se desaceleró demasiado. Por 30 segundos eternos, Elena pensó que se iba a desmayar. Entonces, el efecto comenzó a pasar, dejando un gusto metálico horrible en la boca y una certeza gélida en la mente. No era medicina, era veneno, pero un veneno calculado, en la dosis justa para mantener vivo pero inerte, presente pero ausente. Una crueldad científica que transformaba niños en fantasmas. Elena escupió en el lavabo, se enjuagó la boca con agua fría, esperó a que el temblor en sus manos pasara. Luego miró a Gabriel y Miguel que continuaban allí, prisioneros de una química maldita. «Van a salir de esto», prometió. «Lo juro». Pero prometer era fácil, ejecutar era otra historia. Ella no podía simplemente dejar de dar el tónico. La señora lo notaría de inmediato. Las enfermeras eran leales a Clara, recibirían órdenes de reemplazar a Elena inmediatamente. Necesitaba ser sutil, necesitaba tiempo. Aquella noche, Elena bajó a la cocina y preparó un té con las hierbas que había traído en su maleta. Manzanilla, toronjil, hoja de naranjo. Añadió miel oscura y un poco de melaza para dar color y consistencia parecida al tónico. No era perfecto, pero en la penumbra de la habitación podría pasar. A las 11 de la noche, cuando la enfermera de turno salió al baño, Elena cambió rápidamente la mitad del contenido de uno de los frascos por el té. Usó una jeringa sin aguja para hacer la transferencia, con cuidado de no dejar burbujas o diferencia en el nivel. Guardó el tónico original en un frasco vacío dentro de su maleta, escondido entre la ropa. Prueba para después. En la dosis de medianoche, Gabriel recibió mitad del veneno y mitad del té. Elena se quedó al lado, fingiendo arreglar cobijas, observando. El niño no cayó inmediatamente en aquel sopor profundo de siempre. Sus ojos parpadearon algunas veces más. Sus dedos tuvieron un espasmo leve, pequeño pero real. «¿Está todo bien con él?», preguntó la enfermera notándolo. «Solo un reflejo», respondió Elena. «Debe ser por el masaje que le hice antes». La enfermera pareció aceptarlo. Terminó de administrar la dosis a Miguel, que recibió el tónico completo, y salió de la habitación para anotar en el cuaderno de registros. Elena esperó hasta quedarse sola, entonces se arrodilló entre las sillas. «Gabriel», susurró, «aprieta mi mano si me escuchas». Silencio. Segundos arrastrados. Entonces, tan leve que podría ser imaginación, una presión mínima contra su palma. Las lágrimas vinieron sin avisar. Elena las limpió rápidamente. Se tragó el llanto que amenazaba con escapar. «Estás ahí, lo sabía. Te voy a sacar de esto». Pero la alegría duró poco. La puerta se abrió y otra enfermera entró para el turno de la madrugada. Elena tuvo que salir, volver a su habitación, acostarse en la cama estrecha con el corazón martilleando. Había dado el primer paso, ahora necesitaba continuar sin ser descubierta. Los 3 días siguientes fueron una danza delicada. Todas las veces que lograba quedarse sola con los frascos, Elena hacía el cambio. Variaba el horario, el método, para no crear un patrón. Usaba la confusión de los cambios de turno, los momentos en que las enfermeras atendían llamadas, las idas al baño. Era arriesgado y agotador. Dormía 3 horas por noche, siempre con el oído atento. Y los niños reaccionaban. Lentamente, pero reaccionaban. Gabriel comenzó a seguir movimientos con los ojos. Miguel tuvo un espasmo en el pie. El color volvía a sus caras, tan sutil que nadie más lo percibía. Pero Elena lo veía y temía que alguien más lo viera también. Augusto rara vez subía a la habitación de sus hijos. El dolor era demasiado grande, pero una mañana de sábado algo lo llevó allí. Tal vez remordimiento, tal vez intuición.
Subió las escaleras despacio, como quien va a un velorio, y entró en la habitación sin tocar. Elena estaba haciendo ejercicios con las piernas de Miguel, movimientos lentos y circulares. Gabriel estaba despierto, mirando por la ventana, algo que no hacía desde hacía meses. «Buenos días», dijo ella, deteniéndose inmediatamente. Augusto no respondió. Se acercó a las sillas, se arrodilló a la altura de sus hijos, tomó la mano de Gabriel. El niño no reaccionó, pero tampoco estaba completamente ausente. Había algo diferente allí, una presencia que Augusto no veía desde hacía tiempo. «¿Están mejorando?», preguntó la voz ronca de esperanza y miedo. Elena escogió las palabras con cuidado. «No están empeorando. Es un comienzo. Los médicos dijeron que no había esperanza. Los médicos no lo saben todo». Augusto la miró por primera vez con atención real. Vio a una mujer simple, manos callosas, pero ojos firmes, sin promesas vacías ni compasión condescendiente. Solo una certeza tranquila que él no entendía, pero que, de alguna forma, quería creer. «Continúe haciendo lo que está haciendo», dijo él, levantándose. «Si hay cualquier mejora, cualquier señal, llámeme». «Sí, señor». Él salió, y Elena exhaló el aire que contenía. La visita del padre era buena y mala. Buena porque mostraba que él todavía se preocupaba. Mala porque aumentaba la atención sobre los niños, y atención era lo que ella no podía tener ahora. Clara regresó de Guadalajara aquella tarde, trayendo la eficiencia fría de vuelta a la casa. Lo primero que hizo fue subir a la habitación de los niños para supervisar la dosis de las 6. Elena estaba allí, organizando ropa en el armario, fingiendo no prestar atención. La señora tomó uno de los frascos, lo examinó a contraluz, luego miró a los niños. Frunció ligeramente el ceño. Algo estaba diferente. No podía definir qué, pero su instinto depredador lo sintió. «¿Cómo estuvieron mientras yo estuve fuera?», preguntó. «Estables», respondió la enfermera del turno. «El señor Augusto subió a verlos hoy», añadió Elena, con voz casual. Se quedó unos 20 minutos. El rostro de Clara se endureció imperceptiblemente. Augusto regresando a la habitación era un problema. Él notando mejoras sería catastrófico. Necesitaba actuar. «A partir de mañana, administraré las dosis personalmente», anunció. «Las enfermeras pueden encargarse del resto, pero los medicamentos principales quedan bajo mi responsabilidad». Fue una declaración de guerra disfrazada de celo. Elena lo entendió perfectamente. El cerco se estaba cerrando. Tenía poquísimo tiempo antes de que fuera imposible continuar el intercambio. Necesitaba un plan nuevo, más audaz, más peligroso. Aquella noche, escribió una carta dirigida a Augusto contándole todo. Los síntomas después de las dosis, la prueba que había guardado, la reacción de los niños cuando el veneno era diluido. La selló y la escondió dentro de la Biblia antigua que estaba en el cajón de su habitación. Si algo le sucedía a ella, don Manuel sabría dónde buscar. Luego fue a la ventana y miró la noche estrellada sobre los campos infinitos de soya. Una tormenta se formaba en el horizonte, nubes oscuras avanzando lentamente. Venía otra lluvia, y con ella, tal vez, el momento decisivo. Elena cerró los ojos y pensó en su abuela, la curandera que le había enseñado que la curación no viene solo de hierbas, sino de coraje. «Cuando la vida de alguien está en juego», decía la anciana, «tienes que estar dispuesta a perderlo todo para salvar lo que importa». Abrió los ojos y la decisión estaba tomada. Si Clara iba a controlar las dosis, Elena necesitaba provocar una crisis, hacer que los niños mejoraran tan visiblemente que no hubiera forma de esconderlo. Y para eso necesitaría 24 horas sin veneno. 24 horas que serían un infierno. Pero valdría la pena. Tenía que valer la pena. Afuera, el primer trueno rompió el silencio. El domingo amaneció pesado, el tipo de día en que el aire parece más denso y hasta los pájaros cantan con menos convicción. Elena se despertó a las 5 de la mañana con el estómago revuelto, no por enfermedad, sino por expectación. Hoy comenzaría el cambio. Hoy arriesgaría todo. El plan era simple en teoría, imposible en la práctica. Durante todo el día
impediría que Gabriel y Miguel recibieran cualquier dosis del tónico. Cero veneno en el sistema. Sus cuerpos, liberados de la química que los mantenía cautivos, tendrían una última oportunidad de reaccionar. O ella conseguiría pruebas irrefutables de la recuperación, o Clara la expulsaría antes de que cualquier mejora fuera notada. No había término medio. A las 7 de la mañana, durante el café en la cocina de los empleados, Elena derramó accidentalmente café caliente sobre el delantal de la enfermera del turno matutino. La mujer soltó un grito, y en la confusión de trapos de cocina y agua fría, Elena subió corriendo a la habitación de los niños y cambió completamente los contenidos de los frascos. Té en lugar del veneno. Escondió los frascos originales dentro de una funda de almohada limpia en el armario de ropa, donde nadie buscaría hasta el próximo cambio de cama. La primera dosis del día fue administrada a las 8. Elena se quedó en la habitación, fingiendo doblar cobijas, mientras la enfermera, ahora con el delantal limpio, vertía el líquido por la sonda de Gabriel. El niño tragó reflexivamente. Nada sucedió de inmediato. La enfermera anotó en el cuaderno y pasó a Miguel. «Puedes irte», dijo la mujer a Elena, con un tono que dejaba claro que su presencia era prescindible. «Voy a cambiar las sábanas primero, si no le importa». La enfermera suspiró, pero no discutió. Terminó el procedimiento y salió. Elena esperó hasta que los pasos desaparecieron en el pasillo, entonces se arrodilló cerca de Gabriel. «Ahora comienza», susurró. «Va a ser difícil, pero eres fuerte. Sé que lo eres». El resto de la mañana pasó con una lentitud agónica. Elena inventó tareas en la habitación, observando cada movimiento, cada parpadeo. A las 10, Gabriel comenzó a sudar ligeramente. Su rostro, siempre tan pálido, adquirió un leve rubor. A las 11, Miguel movió los dedos de los pies. Pequeñas señales, pero para alguien que había estado meses completamente inerte, eran terremotos. Al mediodía, Clara subió personalmente para la dosis programada. Traía una bandeja de plata con los frascos, jeringas y el cuaderno de anotaciones. Elena estaba alisando las cobijas de Miguel, intentando parecer invisible. «¿Todavía estás aquí?», preguntó Clara, el tono afilado. «Estaba verificando si necesitaban algo. Las enfermeras verifican. Tú tienes otras funciones». «Sí, señora». Elena se dirigió a la puerta, pero se quedó fuera en el pasillo, con el oído atento. Escuchó a Clara conversar bajo con la enfermera, el sonido de líquido siendo aspirado, luego vertido. La dosis falsa entrando en el cuerpo de los niños. Más horas sin veneno, más oportunidad de recuperación. A las 3 de la tarde, Gabriel giró la cabeza. Solo. Un movimiento consciente, buscando la luz que entraba por la ventana entreabierta. Elena lo vio desde donde estaba, cerca de la puerta, fingiendo conversar con una empleada sobre toallas. Su corazón se aceleró. Era real. Estaba sucediendo. Pero entonces vino el problema. La enfermera del turno de la tarde, una mujer experimentada llamada Sonia, también lo notó. Se acercó a Gabriel, probó reflejos, examinó las pupilas. Frunció el ceño. «Qué extraño», murmuró. «Parece más reactivo». Elena entró en la habitación con una pila de toallas limpias, intentando parecer casual. «Esto es bueno, ¿no?». Sonia la miró desconfiada. «¿O es una mejora espontánea, lo que sería un milagro, o hay algo mal con la medicación?» «¿Cómo que mal?». «Sobredosis, contaminación, no sé». Sonia tomó uno de los frascos, lo examinó a contraluz. «Parece normal, pero voy a avisarle a doña Clara». El pánico helado atravesó a Elena. Si Clara examinaba los frascos ahora, descubriría el cambio. Todo terminaría. Los niños volverían al sopor. Ella sería expulsada, tal vez encarcelada. Necesitaba ganar tiempo. «Sonia», dijo ella, con una voz tranquila que no combinaba con el caos interno. «Antes de hacer un alboroto, ¿no sería mejor observar por unas horas más? Si es una mejora real, doña Clara querrá saber los detalles exactos. Anota todo. Horario, tipo de respuesta. Así le llevas un informe completo». La enfermera dudó. Tenía sentido. Clara era meticulosa
y odiaba la información a medias. Está bien, voy a monitorear hasta la dosis de las 6. Si la mejora continúa, entonces sí aviso. Elena salió antes de que su rostro mostrara el alivio. 3 horas. Tenía 3 horas hasta que la bomba explotara. Necesitaba que en ese tiempo los niños mejoraran tan obviamente que fuera imposible negarlo, o entonces crear una distracción lo suficientemente grande para impedir que Clara examinara los frascos. Bajó hasta encontrar a don Manuel en la parte trasera de la casa, reparando una cerca. El viejo la vio llegar e inmediatamente percibió que algo andaba mal. ¿Pasó algo? Va a pasar. Esta noche. Necesito que confíes en mí. Siempre he confiado, muchacha. Elena respiró hondo. A las 6, quiero que llames al patrón Augusto. Dile que los niños están diferentes, que necesita verlos con urgencia. No aceptes excusas. Llévalo a la habitación. ¿Y la patrona? Ella estará allí. Déjame a mí. Don Manuel estudió su rostro. Vio determinación mezclada con miedo y asintió. Que Dios te acompañe, hija. De vuelta a la casa, Elena subió a su habitación y tomó la carta que había escrito. Se la guardó en el bolsillo de la falda. Si todo salía mal, al menos la verdad quedaría registrada. Luego volvió al pasillo del segundo piso y se quedó esperando, fingiendo arreglar un florero, pero con un ojo en la habitación de los niños. A las 5:40 escuchó voces exaltadas allí dentro. Se acercó despacio. Sonia estaba al teléfono con Clara, reportando los cambios. Sí, señora. Movió el brazo solo. Los dos están visiblemente más alertas. No cambié nada en el protocolo. Sí, ya voy. Clara llegó en 10 minutos, subiendo las escaleras con pasos furiosos. Pasó directo por Elena sin mirar y entró en la habitación dando un portazo. Voces amortiguadas. Luego el sonido de frascos siendo manipulados, examinados. Elena se apoyó en la pared, rezando bajito. La puerta se abrió violentamente. Clara salió con un frasco en la mano, el rostro lívido de rabia contenida. ¿Dónde está el resto de la medicación? En el armario, respondió Sonia confundida. Trae todo, ahora. Mientras la enfermera corría a buscar, Clara finalmente miró a Elena. Y en aquella mirada había comprensión total. Ella sabía. No tenía pruebas aún, pero sabía que alguien había manipulado las dosis, y la única persona con motivo era la curandera intrusa. Tú, dijo Clara, la voz baja pero cortante como navaja. Ven aquí. Elena entró en la habitación. Gabriel y Miguel estaban en las sillas, pero diferentes. Los ojos seguían los movimientos, las manos se contraían levemente. Vivos, tan vivos que era imposible no ver. ¿Qué hiciste?, preguntó Clara. Nada que las enfermeras no hagan. Masajes, ejercicios pasivos. Mentirosa. Clara dio un paso adelante. Manipulaste los medicamentos. No sé cómo, pero lo hiciste. ¿Por qué yo haría eso? Porque eres una ignorante que cree saber más que los médicos. Porque quieres crear un milagro para promocionarte. Clara respiró hondo, recuperando el control. Estás despedida. Sal de mi casa ahora. No creo que esa decisión sea tuya, dijo una voz grave desde la puerta. Ambas se voltearon. Augusto estaba allí, con don Manuel detrás de él. El patriarca entró en la habitación con pasos lentos, ojos fijos en sus hijos. Se acercó a las sillas, se arrodilló. Tomó la mano de Gabriel, y Gabriel le devolvió el apretón. El sonido que salió de la garganta de Augusto fue algo entre sollozo y risa. Miró a Miguel, tomó la otra mano. Miguel también apretó, más débil pero real. Lágrimas corrieron por el rostro del hombre que no lloraba desde hacía años. Ellos están despiertos. Es temporal, dijo Clara rápidamente. Un espasmo neurológico. Los médicos ya advirtieron que podría suceder. Esto no es un espasmo, respondió Augusto, la voz adquiriendo firmeza. Esto es conciencia. Se levantó encarando a su esposa. ¿Qué está pasando aquí? Un accidente médico. Esta mujer, señaló a Elena, adulteró las medicaciones, puso en riesgo la vida de los niños. Salvé la vida de ellos, dijo Elena, y su voz resonó en la habitación.
Lo que estaban recibiendo no era medicina, era veneno. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta la respiración pareció detenerse. Clara se puso blanca, luego roja, y luego volvió al blanco. «Estás enloqueciendo», dijo, pero la voz le temblaba. Elena sacó la carta del bolsillo, se la extendió a Augusto. «Está todo aquí. Lo que descubrí, cómo lo descubrí. Y los frascos originales están escondidos en el armario de ropa, dentro de la funda con encaje. Mande a analizarlos». Augusto tomó la carta pero no quitó los ojos de Clara. «¿Es verdad?» Es una mentira absurda de una mujer desesperada por no perder su empleo. «Entonces, ¿no le importará si mandamos a analizar los frascos?» No fue una pregunta. Augusto se volteó hacia don Manuel. «Llame a la policía y a un médico independiente, ahora». «Augusto, estás siendo irracional», intentó Clara, pero él la cortó con un gesto. «Quédate callada. Mientras los resultados no lleguen, no quiero oír tu voz». La noche que siguió fue de un caos controlado. La policía llegó, recolectó evidencias. Un toxicólogo fue llamado de una ciudad vecina. Clara fue impedida de salir de la casa, confinada en su habitación bajo vigilancia. Elena dio su declaración, entregó el frasco que había probado, contó todo. Y durante toda la noche, ella se quedó en la habitación de los niños, haciendo masajes suaves, susurrando palabras de aliento. Gabriel logró decir agua. Miguel movió los pies. Pequeños milagros que eran en realidad solo la vida volviendo a un cuerpo que nunca debería haber sido envenenado. Augusto se quedó allí también, sentado en una silla sosteniendo las manos de sus hijos, llorando silenciosamente. No dijo nada a Elena, no necesitaba. La gratitud estaba en sus ojos, mezclada con horror por lo que casi sucedió. Cuando el sol nació pintando el cielo de naranja y dorado, el toxicólogo entró en la habitación con un informe en la mano. Su rostro era grave. Benzodiazepínicos en dosis masiva, bloqueadores neuromusculares, sedantes de acción prolongada. Miró a Augusto. «Esto no es tratamiento, es inducción de coma farmacológico. Unas semanas más y el daño sería irreversible». Augusto cerró los ojos absorbiendo el golpe. Luego los abrió y había una dureza nueva allí. «Arréstenla». Clara fue llevada esposada, gritando sobre injusticia, sobre malentendidos, sobre abogados. Pero todos en la casa vieron la verdad en su desespero. La máscara de esposa devota se había caído, y lo que quedó era solo el rostro de una mujer que casi logró matar a 2 niños por herencias y poder. Elena se quedó de pie en la ventana, observando el coche de policía desaparecer en la carretera polvorienta. Sintió unas manos pequeñas tocar su falda. Miró hacia abajo y vio a Gabriel, apoyado en una silla pero de pie, sonriendo débilmente. «Gracias», dijo el niño con la voz ronca de quien no habla desde hace meses. Ella se arrodilló, lo abrazó despacio y finalmente dejó que las lágrimas corrieran libres. Los primeros días después de la revelación fueron como aprender a respirar de nuevo. La hacienda, antes pesada como un mausoleo, se llenó de sonidos olvidados. Risas infantiles temblorosas, pasos arrastrados en el pasillo, el tintineo de vasos de agua siendo pedidos con voces roncas pero reales. Elena no se apartó de los niños, transformando la habitación en una especie de centro de rehabilitación improvisado. Las sillas de ruedas fueron arrimadas a un rincón, no más como tronos de una prisión, sino como testigos silenciosos de la victoria sobre el veneno. Gabriel fue el primero en recuperar la fuerza. La mañana siguiente a la detención de Clara, logró sentarse en la cama sin ayuda, las piernas temblorosas pero obedientes. Miró sus propias manos como si fueran extrañas, abriendo y cerrando los dedos, probando la realidad de poder comandar su propio cuerpo. «Duele», dijo él, y fue la palabra más bonita que Elena oyó en semanas. El dolor era vida. El dolor era el cuerpo despertando. «Va a doler por un tiempo», respondió ella, masajeando sus pantorrillas con aceite de árnica. «Tus músculos están aprendiendo a trabajar de nuevo, pero cada día será más fácil». Miguel era más frágil, la recuperación más lenta.
El veneno había afectado más profundamente su sistema nervioso, dejando temblores en las manos y dificultad de coordinación. Pero había determinación en sus ojos oscuros, una terquedad silenciosa que recordaba a su padre. Cuando Gabriel logró dar 3 pasos apoyado en Elena, Miguel lloró de frustración por no poder hacer lo mismo. «Oye», dijo Gabriel, arrastrándose hasta su hermano, «siempre fuiste más rápido que yo en todo. Déjame ganar esta vez». Fue la primera broma entre ellos en meses, y las risas que vinieron fueron entrecortadas por sollozos, pero eran reales, humanas, llenas de vida. Augusto observaba todo de lejos, apoyado en la puerta, sin saber cómo insertarse en aquel mundo que había abandonado. La culpa lo carcomía vivo. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había dejado que una extraña controlara completamente la vida de sus hijos, mientras él se ahogaba en el trabajo? Todas las noches, acostado en la cama ahora solitaria de un matrimonio que había sido farsa desde el principio, repasaba las señales que había ignorado. La forma en que Clara siempre lo alejaba de la habitación de los niños. La insistencia en administrar las dosis personalmente. La desaparición progresiva de la esperanza en sus ojos hasta que él dejó de mirar por completo. ¿Va a quedarse ahí eternamente o va a abrazar a sus hijos?, preguntó Elena una tarde tomándolo por sorpresa. Él estaba en la puerta, como siempre. Yo no sé qué decirles. Entonces no diga nada, solo esté. Augusto entró en la habitación despacio, sintiéndose extranjero en su propio territorio. Gabriel lo miró con una expresión que mezclaba felicidad y resentimiento. Era la mirada de un niño que había sentido la ausencia de su padre en los peores momentos, pero que aún necesitaba a ese padre desesperadamente. «Papá», dijo Gabriel, y la palabra salió incierta, una prueba. «¿Te vas a ir de nuevo?». La pregunta fue como un golpe en el estómago. Augusto se arrodilló allí mismo, atrajo a los 2 niños a un abrazo torpe y por primera vez frente a ellos lloró sin esconderse. «Nunca más, lo juro, nunca más los dejaré solos». «¿Lo prometes?», preguntó Miguel, la voz amortiguada contra el pecho de su padre. «Lo prometo». Y esta vez era una promesa que él pretendía cumplir. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Elena despertaba a los niños con ejercicios suaves, luego venían pequeñas caminatas por la habitación, después por el pasillo. Augusto pasó a trabajar desde la oficina de casa en lugar de viajar, dejando reuniones para las tardes, reservando las mañanas enteras para estar con Gabriel y Miguel. Jugaban cartas en la cama, leían historias, a veces solo se quedaban en silencio, reconstruyendo una cercanía que el veneno y la omisión les habían robado. Don Manuel se convirtió en una especie de abuelo informal, apareciendo con frutas del huerto, contando historias exageradas sobre vacas que volaban y gallinas que hablaban. Los niños reían y pedían más, y el viejo, que nunca había tenido hijos propios, descubría una alegría nueva en aquellas sonrisas recuperadas. Pero no todo era simple. Gabriel comenzó a tener pesadillas, despertando gritando en medio de la noche, sudando frío, diciendo que estaba atrapado de nuevo, que no podía moverse. Elena corría a la habitación, encendía las luces, mostraba que era real, que él estaba libre. «Mira tus manos, mueve los dedos. ¿Ves? Tú controlas tu cuerpo ahora. Nadie más». Miguel desarrolló un miedo irracional a los medicamentos. Cualquier pastilla, hasta vitaminas, lo hacían retroceder y llorar. «No quiero dormir de nuevo. Por favor, no quiero desaparecer». Elena conversó con una psicóloga infantil por teléfono. Aprendió sobre trauma y recuperación. Descubrió que la curación no era solo física, sino también emocional. Comenzó a hacer dibujos con ellos, dejando que expresaran en papel lo que no podían decir con palabras. Gabriel dibujó monstruos que se parecían a Clara. Miguel dibujó una jaula con la puerta abierta. «Están libres», Elena decía siempre, «y seguirán libres». 3 semanas después de la detención de Clara, el delegado vino a hacer preguntas adicionales. Necesitaban el testimonio de los niños para el proceso. Augusto quiso negarse, proteger a sus hijos de revivir el dolor,
pero Elena lo convenció de que hablar era parte de la curación. El delegado fue amable, un hombre de mediana edad con voz tranquila. Se sentó en el suelo con ellos, a su nivel. ¿Ustedes recuerdan cuando enfermaron? Gabriel asintió despacio. Yo recuerdo todo. Escuchábamos, veíamos, pero no podíamos hablar, no podíamos movernos. Era como estar enterrado vivo. ¿Sabías quién te estaba dando el medicamento? Clara, siempre ella. Decía que era para mejorar, pero nosotros empeorábamos, mucho peor. Miguel temblaba al lado de su hermano. Elena le sostuvo la mano. ¿Quieres hablar, Miguel? El niño negó con la cabeza, luego cambió de idea. Yo pensé que iba a morir allí, que iba a desaparecer y nadie se daría cuenta. Pero no desaparecieron, dijo Elena. Ustedes lucharon y vencieron. El delegado anotó todo, luego cerró el cuaderno. Ustedes son niños muy valientes y van a ayudar a garantizar que esa mujer no le haga esto a nadie más. Después de que él salió, Gabriel preguntó, «¿Ella va a ir a la cárcel para siempre?» Augusto escogió las palabras con cuidado. «Va a ir a la cárcel por mucho tiempo, tiempo suficiente para que ustedes crezcan, se conviertan en hombres y nunca más necesiten preocuparse por ella». «Bien», dijo Gabriel, con una dureza en los ojos que no debería existir en un niño de 8 años. La recuperación física avanzaba impresionantemente. Un mes después de la última dosis de veneno, ambos lograban caminar sin apoyo, aunque Miguel aún arrastraba ligeramente el pie izquierdo. Comenzaron a jugar de nuevo, primero tímidos, luego con la salvaje alegría que es derecho de la infancia. Corrieron por el jardín, se ensuciaron con tierra, regresaron exhaustos y felices. Elena observaba de lejos, con una sonrisa que escondía una tristeza creciente. Sabía que su trabajo allí estaba terminando. Los niños ya no necesitaban una cuidadora, necesitaban una familia, normalidad, una vida que siguiera adelante. Y ella, con su maleta gastada y sus hierbas simples, era un recuerdo de un capítulo que todos necesitaban cerrar. Una tarde de sábado, cuando los niños dormitaban después del almuerzo, ella encontró a Augusto en la biblioteca. Él estaba sentado en el mismo sillón de cuando ella llegó, pero ya no había informes financieros en la mano, solo una foto antigua de él con la primera esposa y los niños recién nacidos. «Ella te lo habría agradecido», dijo él sin levantar la vista, «la madre de ellos, por salvarlos. Cualquiera lo habría hecho». Mentira. Ahora él la miró. Decenas de personas pasaron por esta casa, enfermeras, médicos, especialistas. Ninguna de ellas vio, o vieron y no quisieron involucrarse. Tú arriesgaste tu vida. Eran solo niños, no tenía elección. Augusto se levantó, se acercó a ella. «Quiero que te quedes, no como empleada, como parte de la familia. Los niños te aman. Yo estoy demasiado agradecido para expresarlo con palabras». Elena sintió la tentación. Sería fácil quedarse, continuar en aquella casa que había dejado de ser prisión para convertirse en hogar. Pero algo dentro de ella sabía que no era su lugar. Ellos te necesitan a ti ahora, no a mí. Necesitan reconstruir la confianza en su padre, aprender que no vas a desaparecer de nuevo. Si me quedo, seré un escudo entre ustedes, y ustedes necesitan encontrarse sin intermediarios. ¿Y si te digo que no quiero que te vayas? Ella sonrió, triste y decidida. Diría que es muy generoso, pero seguiría partiendo. La decisión fue tomada. Elena se quedaría 2 semanas más, tiempo suficiente para garantizar que la recuperación estuviera consolidada y para enseñar a Augusto los ejercicios de fisioterapia que los niños aún necesitaban. Después, seguiría adelante. Los niños no aceptaron bien la noticia. Gabriel se quedó en silencio absoluto por un día entero. Miguel lloró, argumentó, suplicó. «Dijiste que nunca nos dejarías». «Nunca dije eso», corrigió Elena gentilmente. «Dije que iba a cuidarlos, y los cuidé. Ahora ustedes están fuertes y tienen a su padre de vuelta. Ya no me necesitan. Pero nos gustas. Ustedes también me gustan. Mucho. Y por eso sé que llegó el momento de irme». La última mañana, la casa despertó diferente. Elena arregló su maleta,
la misma con la que había llegado, ahora con algunas prendas más donadas por los empleados. Bajó y encontró a todo el equipo de la casa reunido en el recibidor. Don Manuel, las cocineras, el chofer, hasta el jardinero, todos querían despedirse de la mujer que había traído luz de vuelta a aquella hacienda. Augusto le entregó un sobre. No es un pago, es gratitud. Úsalo como quieras. Ella quiso negarse, pero vio en sus ojos que aceptar era importante. Tomó el sobre, lo guardó sin abrir. Gabriel y Miguel bajaron las escaleras juntos, aún de la mano como hacían cuando estaban inseguros. Gabriel sostenía un dibujo doblado. Esto lo hicimos para ti, para que te acuerdes de nosotros. Elena desdobló el papel y vio a los tres juntos, dibujados con crayolas. Ella en el centro, un niño a cada lado, todos sonriendo bajo un sol amarillo exagerado. En un rincón con letra torpe. Gracias por salvarnos. Las lágrimas vinieron sin pedir permiso. Ella se arrodilló, los abrazó despacio. Sintió sus cuerpos fuertes y vivos contra el suyo. Ustedes se salvaron solos. Yo solo les di una manita. ¿Vas a volver a visitarnos?, preguntó Miguel. Tal vez un día, pero ambos sabían que era una mentira amable. Algunos ángeles llegan, cumplen su trabajo y parten. Elena era de ese tipo. El taxi tocó el claxon afuera. Ella se levantó, tomó su maleta, caminó hasta la puerta. En el umbral, se volteó una última vez. La familia estaba allí reunida. Augusto con una mano en el hombro de cada hijo, don Manuel al lado, la casa entera formando un marco humano. Ya no era una hacienda embrujada por el veneno y la mentira. Era un hogar recuperado. Cuídense, dijo ella. Tú también, respondió Augusto. Y entonces ella salió, bajó los escalones de piedra, entró en el taxi que ya la esperaba. Cuando el coche arrancó por el camino de tierra, ella miró por el retrovisor y vio a los niños saludando hasta que la distancia los transformó en puntos pequeños, luego en nada. Elena apoyó la cabeza en el vidrio y se permitió llorar. Eran lágrimas de tristeza por la despedida y de alegría por el trabajo cumplido. Había salvado 2 vidas. Había devuelto una familia a sí misma. Y ahora seguía hacia donde el destino la llevara, sabiendo que en algún lugar del interior de México, 2 niños crecerían fuertes y libres a causa de una mujer simple que osó ver la verdad cuando todos preferían ignorarla. 6 meses pasaron como páginas que se voltean en una historia que finalmente tenía derecho a continuar. El invierno llegó al interior trayendo mañanas de niebla densa y tardes soleadas que hacían que los campos de soya brillaran como oro verde. En la hacienda que antes había olido a hospital y desesperación, ahora había aroma a café fresco por la mañana y a tierra mojada traída por botas infantiles que ya no les importaban las alfombras persas. Gabriel y Miguel ya no eran los niños frágiles que dependían de masajes y aliento constante. Habían engordado, ganado músculos, recuperado no solo la fuerza física, sino también esa energía caótica que es marca registrada de los niños de 9 años. Corrían por los pasillos, jugaban a la pelota en el jardín, se peleaban por tonterías y hacían las paces 5 minutos después. Eran ruidosos, tercos, maravillosamente normales. Pero las cicatrices continuaban, invisibles pero presentes. Gabriel aún se despertaba sudado algunas noches, necesitando tocar sus propias piernas para confirmar que podía moverlas. Miguel evitaba la habitación donde había estado atrapado por tanto tiempo, durmiendo ahora en una de las habitaciones de huéspedes que Augusto había reformado especialmente, y ambos tenían un odio silencioso pero palpable por cualquier cosa que les recordara a Clara. Perfume de lavanda, vestidos de lino, hasta la forma en que cierta enfermera hablaba los hacía palidecer. Augusto también había cambiado. Había dejado de ser un fantasma en su propia casa para convertirse en una presencia constante y activa. Redujo los viajes de negocios al mínimo, delegó responsabilidades. Aprendió que las fortunas no valían nada si se construían sobre el vacío de una familia abandonada. Por las mañanas, tomaba café con los niños antes de que fueran a la escuela. Sí, finalmente estaban inscritos en la escuela del pueblo, algo que Clara siempre había impedido alegando que eran demasiado delicados para un ambiente común.
Papá, dijo Miguel una mañana mientras untaba mermelada en el pan, el profesor preguntó por qué faltamos tanto tiempo. Augusto se detuvo con la taza en el aire. Habían acordado una versión simplificada de la verdad para contar a los demás. Enfermedad prolongada, recuperación, nada sobre veneno o madrastra asesina. Era más fácil así. ¿Y qué respondiste? Que tuvimos una enfermedad rara pero nos pusimos bien. Miguel se encogió de hombros. Él lo aceptó. Julia de mi clase dijo que cuando se rompió la pierna también faltó mucho tiempo. ¿Les está gustando la escuela? Es chida, respondió Gabriel. Pero algunos niños preguntan por nuestra mamá, la mamá de verdad, porque saben que te casaste de nuevo y, bueno, saben lo que pasó. Pueblo chico. Los chismes viajaban más rápido que las noticias. Augusto suspiró. ¿Y qué les dicen? Que murió cuando nacimos y que era bonita. Gabriel miró a su padre. ¿Era verdad? Era, hermosa y valiente. Augusto sacó su cartera, tomó una foto desgastada que siempre llevaba consigo. Se la mostró a los niños. La mujer en la imagen sonreía con los ojos, el vientre redondo de embarazo avanzado, la mano de Augusto sobre su barriga. Ella murió para que ustedes vivieran. Dio todo de sí para traerlos al mundo. Los niños se quedaron en silencio, estudiando la foto. Habían visto esa imagen antes, pero siempre de lejos, nunca con permiso para tocar. Ahora Augusto la ofrecía, dejando que la sostuvieran, que hicieran preguntas. ¿Nos parecemos a ella?, preguntó Miguel. Mucho. Su sonrisa está en ustedes. La terquedad también. Augusto sonrió triste. Ella estaría orgullosa de los hombres en que se están convirtiendo. ¿Y Clara?, preguntó Gabriel, la voz endureciéndose. ¿Va a estar en la cárcel de verdad? Sí. El juicio fue el mes pasado. 20 años de prisión. Debería ser para toda la vida. Gabriel. No, papá. Ella intentó matarnos, casi lo logra. Si no fuera por Elena. Su voz se quebró. Incluso después de meses mencionar a Elena, aún dolía como una herida mal cerrada. Augusto extendió la mano, tocó el hombro de su hijo. Sé que es difícil perdonar. No necesitas perdonar. Pero tampoco puedes dejar que el odio te consuma. Ella ya les robó demasiado tiempo. ¿Tú la perdonaste? La pregunta tomó a Augusto desprevenido. Pensó, realmente pensó. No sé, algunos días me levanto con rabia, otros con alivio de que todo haya terminado, otros aún me siento culpable por no haberlo visto antes. El perdón es complicado. No es un interruptor que se enciende y se apaga. Pero tenemos que intentarlo. Necesitan intentar seguir adelante. El perdón puede venir después, o nunca venir. También está bien. Fue una conversación pesada para una mañana de invierno, pero necesaria. Los niños terminaron el café en pensativo silencio. Luego fueron a buscar sus mochilas para la escuela. Augusto se quedó solo en la mesa, mirando la foto de su primera esposa, deseando que ella estuviera allí para guiarlo en este camino de padre que él aún estaba aprendiendo a transitar. En la escuela, Gabriel y Miguel lentamente encontraban su lugar. No fue fácil. Habían perdido 2 años de socialización, llegaban como extraños a una clase ya establecida, pero eran listos, y después del trauma, habían desarrollado una resiliencia que impresionaba a maestros y compañeros. Gabriel se hizo amigo de un niño llamado Pedro, hijo del dueño de la tienda, que también había perdido a su madre, cáncer 3 años atrás, y entendía el dolor de crecer con un vacío en la familia. Los dos se quedaban en el recreo dibujando historietas sobre superhéroes que vencían a villanos, pero nunca lograban traer a sus madres de vuelta. Miguel prefería la biblioteca, donde doña Matilde, la bibliotecaria de anteojos de fondo de botella, le dejaba leer cuanto quisiera. El niño devoraba libros sobre ciencias, fascinado por cómo funcionaba el cuerpo humano. «Quiero ser médico cuando sea grande», declaró un día. «Pero del tipo que realmente cura, no del tipo que envenena». Augusto contrató a una psicóloga infantil, la doctora Fernanda, que venía a la hacienda 2 veces por semana. Al principio los niños se resistieron. «No estamos locos», protestó Gabriel. Pero Fernanda era paciente y gentil, transformando las sesiones en conversaciones sobre cualquier cosa hasta que, eventualmente,
ellos comenzaran a hablar de lo que realmente importaba. «Tengo miedo», admitió Miguel en una sesión, «de que esto regrese, de despertar un día y estar atrapado de nuevo». «Eso no va a regresar», respondió Fernanda. «Esa mujer está lejos, y ustedes tienen personas que los aman, que los cuidan. Pero ¿y si aparece otra persona mala? Entonces, ustedes sabrán identificarla, porque ahora son más fuertes, más atentos. El trauma no es solo dolor, Miguel, también es aprendizaje». Pasó a ser su mantra. Cuando el miedo venía, él repetía: «Soy más fuerte, aprendí, sé». En el rancho, don Manuel asumió el papel de abuelo oficial. Llevaba a los niños a pescar en el estanque los sábados, les enseñaba a reconocer plantas, contaba historias de la época en que Augusto era niño y tan travieso como ellos. «Tu papá una vez soltó todas las gallinas del gallinero solo para verlas correr», reveló. Y los niños rieron imaginando al serio patriarca haciendo travesuras. «¿Por qué usted nunca se casó, don Manuel?», preguntó Gabriel en uno de esos paseos. El viejo escupió en el suelo, costumbre antigua. «Me casé. Mi esposa murió de fiebre sin dejar hijos. Nunca encontré a otra que hiciera mi corazón latir de la misma manera, así que me quedé solo. Pero no solitario, no. Este rancho se volvió mi familia». «¿Usted no se pone triste?» «A veces. Pero la tristeza no mata a nadie, muchacho. Es parte de vivir. Lo que mata es dejar de sentir». Don Manuel ajustó la línea de pescar. «Ustedes sufrieron mucho, lo sé, pero no dejen que ese sufrimiento les endurezca el corazón. El mundo ya tiene demasiada rabia. Necesita gente que, aunque herida, aún sepa ser gentil». Miguel absorbió las palabras en silencio. Gabriel preguntó: «¿Cómo hacemos eso?». «Un día a la vez, muchacho, un día a la vez». Las estaciones cambiaron. La primavera llegó explotando flores en los jardines, mariposas amarillas danzando sobre el césped. Los niños crecieron unos centímetros más, necesitaron ropa nueva. Augusto comenzó a salir. Nada serio, solo cenas ocasionales con Mariana, la veterinaria de la región, una mujer de risa fácil y ojos honestos. Él tenía miedo de presentársela a sus hijos, pero cuando finalmente lo hizo, ambos fueron educados, si no exactamente cálidos. «Es buena onda», dijo Gabriel después, «pero no es Elena». «Nadie es Elena», concordó Miguel. Augusto suspiró. Elena se había convertido en una figura mítica en la familia. La salvadora que apareció cumplió su propósito y desapareció. Había intentado encontrarla, entregarle parte de una recompensa que había separado, pero la mujer había desaparecido sin dejar rastro. Don Manuel había dicho que ella era así, aparecía donde era necesaria y luego seguía para ayudar a otros. Gente como ella no se detiene, el don no se lo permite. Una tarde de octubre, casi un año después de la partida de Elena, llegó una carta, sobre simple, sin remitente, solo la dirección del rancho al frente. Augusto la abrió en la terraza mientras los niños jugaban en el jardín. Dentro, una sola hoja con letra esmerada. «Señor Augusto, Gabriel y Miguel, espero que esta carta los encuentre bien y felices. Pienso en ustedes con frecuencia y agradezco a los cielos por haberme cruzado en el camino de su familia cuando lo hice. Estoy bien, ayudando a otras personas, siguiendo el camino que siempre seguí. No puedo decir dónde estoy porque pronto estaré en otro lugar, pero sepan que los llevo en el corazón. Gabriel, espero que sigas dibujando. Miguel, espero que sigas leyendo. Señor Augusto, espero que sigas siendo el padre presente que elegiste ser. La vida nos arrebata cosas a veces, pero también las devuelve de formas inesperadas. Ustedes fueron arrancados uno del otro y devueltos más fuertes. Guarden eso. Con cariño y nostalgia, Elena». Augusto leyó 2 veces. Luego llamó a los niños. Ellos leyeron juntos, Gabriel moviendo los labios en las palabras más difíciles, Miguel sosteniendo la carta como si fuera un tesoro frágil. «Ella se acordó de nosotros», dijo Miguel, y la alegría en su voz era pura. «Claro que se acordó», respondió Augusto. «Gente como ella no olvida». Ellos pidieron guardar la carta.
Augusto la puso en un portarretratos al lado de la foto de su primera esposa en la repisa de la biblioteca. Dos mujeres que salvaron a aquella familia de formas diferentes, unidas ahora en memoria y gratitud. La vida continuó su curso natural. Los niños crecieron, se hicieron más altos, sus voces empezaron a cambiar. Augusto vendía cosechas récord, pero ahora dejaba los números a los gerentes mientras priorizaba estar en casa para cenar. Don Manuel se jubiló finalmente, pero siguió viviendo en la propiedad, ahora solo pescando y contando historias, honrado como el abuelo que siempre fue en la práctica, y nadie más hablaba de veneno, sillas de ruedas o habitaciones prisión. Aquel capítulo estaba cerrado, no olvidado, jamás olvidado, pero cerrado. Una cicatriz que siempre estaría allí, pero que no definiría quiénes eran. Una noche antes de dormir, Gabriel entró en la habitación de Miguel y se sentó en la orilla de la cama. ¿Todavía tienes pesadillas?, llenó preguntó. ¿A veces, tú? A veces. Gabriel se quedó quieto. Luego, pero están disminuyendo. Y cuando me despierto asustado, recuerdo que ganamos. Ella no ganó. Estamos vivos y libres. Tuvimos suerte. No, tuvimos a Elena. Miguel sonrió en la oscuridad. Sí, la tuvimos. Se quedaron en un silencio confortable, hermanos que sobrevivieron al infierno y salieron del otro lado aún juntos, aún luchando, aún vivos. Afuera, la luna iluminaba los campos infinitos que un día serían de ellos. Pero eso era un futuro distante. Por ahora, eran solo dos niños que habían sido salvados y aprendido el valor imposible de una segunda oportunidad. Y en algún lugar del inmenso México, una mujer de maleta gastada y manos callosas ayudaba a otra familia, cumpliendo un don que no había elegido, pero que había abrazado. Porque algunas personas nacen para salvar, y otras para ser salvadas. Y cuando esos destinos se encuentran, milagros disfrazados de coraje suceden. 3 años pasaron desde la noche en que el veneno fue expuesto y la verdad liberó a 2 niños de su prisión química. Gabriel y Miguel tenían ahora 12 años, equilibrados en esa extraña frontera entre la infancia y la adolescencia, sus voces oscilando entre agudas y graves, sus cuerpos creciendo a ritmos desiguales que hacían que los pantalones se les quedaran cortos de la noche a la mañana. La hacienda ya no era solo una casa, era un hogar vivo que respiraba con energía propia. Las paredes que presenciaron el horror ahora guardaban recuerdos diferentes. Campeonatos de videojuegos a gritos, cenas ruidosas con amigos de los niños, cumpleaños celebrados con pasteles enormes que dejaban la cocina cubierta de harina y risas. Augusto estaba sentado en el escritorio una tarde de marzo, revisando contratos, cuando escuchó la discusión que venía del jardín. No era una pelea seria, solo el tipo de desacuerdo fraterno que se había convertido en la banda sonora de la casa. «Yo lo vi primero», gritaba Gabriel. «Pero yo lo agarré primero», rebatía Miguel. Augusto se levantó y fue a la ventana. Los niños disputaban por un cachorro callejero que había aparecido en el portón, todo sucio y flaco, con la cola moviéndose esperanzado. Era amarillo con manchas blancas, orejas caídas, ojos suplicantes. Exactamente el tipo de cachorro que aparecía en dibujos de niños cuando pedían dibujar al mejor amigo. «¿Podemos quedarnos con él, papá?», suplicó Gabriel cuando percibió que Augusto observaba. «Por favor», añadió Miguel, ya sosteniendo al cachorro como si fuera un tesoro. Augusto bajó, examinó al animal, pulgas, costillas visibles, pero mirada alerta y cola que no paraba de moverse. «Va a dar trabajo. Necesita baño, vacunas, comida adecuada». «Nosotros lo cuidamos», garantizaron al unísono. «Y cuando se aburran y les dé trabajo, no nos aburriremos, promesa». Gabriel puso esa cara de quien conoce el punto débil de su padre. «Dijiste que necesitábamos aprender responsabilidad». Augusto intentó parecer severo, pero falló miserablemente. «Está bien, pero si no lo cuidan bien, regresa a la calle». «Gracias», gritaron y salieron corriendo para mostrárselo a don Manuel, el cachorro apretado torpemente entre ellos. Augusto se quedó solo en el jardín, sonriendo. Eran esos momentos normales, tontos,
completamente ordinarios los que le hacían percibir la magnitud de lo que casi perdió. Si Elena no hubiera aparecido, si no hubiera arriesgado todo para exponer la verdad, ¿dónde estarían sus hijos ahora? ¿Muertos? ¿Vegetando en una institución? El dolor de esas preguntas nunca disminuía, solo hacía cada momento presente más precioso. El cachorro recibió el nombre de Héroe, en un homenaje no sutil a Elena. Porque él también fue rescatado, explicó Miguel. Héroe se convirtió en parte de la familia con velocidad impresionante, durmiendo en la habitación de los niños, comiendo restos debajo de la mesa, ladrando a los visitantes con un fervor protector exagerado para un animal tan pequeño. En la escuela, Gabriel se destacó en educación física y artes. Sus dibujos evolucionaron de garabatos infantiles a ilustraciones detalladas que impresionaban a los maestros. Creó una historieta llamada Los gemelos de la resistencia, sobre dos hermanos con poderes de curación que luchaban contra una villana que usaba venenos. La maestra de español sugirió que la enviara a un concurso estatal. Quedó en tercer lugar. Miguel se sumergió en las ciencias con la obsesión típica de quien encontró vocación temprano. Leía libros de biología para adolescentes, memorizaba nombres de huesos y músculos, hacía experimentos en la cocina que frecuentemente resultaban en desorden y regaños. «Quiero ser médico cuando sea grande», declaró un día, «pero del tipo que realmente cura, no del tipo que envenena». Cuando la maestra le preguntó qué lo inspiraba, él simplemente dijo: «Alguien me salvó una vez. Quiero salvar a otros también». Augusto y Mariana, la veterinaria, eventualmente oficializaron su relación. Ella nunca intentó ser la madre de los niños. Sabía que ese papel pertenecía a una mujer muerta, que ellos idealizaban, y a una mujer viva que ellos veneraban. Pero fue una compañera paciente, trayendo ligereza y normalidad a una familia que necesitaba aprender a vivir sin drama. «Es buena onda», admitió Gabriel un día, «pero no intentes que se convierta en nuestra mamá. Ya tuvimos una mala experiencia con una madrastra». «No lo haré», prometió Augusto. «Mariana es solo alguien que me hace feliz, y yo merezco ser un poco feliz. ¿No merezco?» Los niños intercambiaron miradas, luego asintieron. «Te lo mereces, papá, te lo mereces mucho». Clara languideció en la cárcel envejeciendo demasiado rápido. Sin los vestidos caros y el maquillaje impecable, era solo una mujer común con arrugas profundas de amargura. Escribió cartas pidiendo perdón, pero ninguna fue respondida. El abogado intentó reducir la pena alegando trastorno mental, pero los peritajes mostraron premeditación fría y cálculo psicopático. Ella estaría tras las rejas hasta que los niños fueran adultos formados. La justicia no borraba el trauma, pero daba algo de paz. Una tarde de junio, víspera del 13º cumpleaños de los gemelos, llegó un paquete por correo, grande, pesado, sin remitente claro. Augusto lo abrió con cautela, siempre desconfiado después de todo lo que habían pasado. Dentro había tela envuelta en papel de seda. Lo desdobló y descubrió 2 mantos. No exactamente mantos, más bien capas infantiles, hechas de tela resistente pintada a mano, con símbolos extraños pero bonitos. Cada una tenía el nombre de un niño bordado en el interior, Gabriel y Miguel. Y en el fondo del paquete, una tarjeta. «Para los niños más valientes que conozco, que vuelen alto pero nunca olviden de dónde vinieron. Con amor que no cabe en palabras, H». Augusto sintió un nudo en la garganta. Llamó a los niños, les mostró las capas. Ellos se las pusieron inmediatamente y salieron corriendo por el jardín, las telas ondeando detrás de ellos como alas, gritando que eran superhéroes invencibles. ¿Qué héroe corría detrás ladrando alegremente? «Ella no nos olvidó», dijo Miguel más tarde, acariciando la tela con reverencia. «Aunque esté lejos, no nos olvidó». «Personas como ella no olvidan», respondió Augusto. «Dejan huella». La fiesta de cumpleaños fue grande. La mitad de la escuela vino, más algunos adultos del rancho. Hasta la doctora Fernanda apareció con un pastel casero. La casa se llenó de ruido y desorden organizado. Niños corriendo por todas partes. Héroe ladrando sin parar. Música demasiado alta según Augusto,
pero a la altura perfecta según los cumpleañeros. En medio de la fiesta, cuando nadie prestaba atención, Gabriel subió a la habitación que antes fue prisión y ahora era un depósito de cajas. Se quedó allí parado, mirando el espacio vacío. Las camas de hospital se habían ido, las sillas de ruedas donadas, pero la memoria permanecía, un fantasma que ya no asustaba, solo recordaba. Miguel apareció en la puerta. Sabía que te encontraría aquí. No sé por qué vine, solo. Lo necesitaba. Lo entiendo. Miguel entró, se puso al lado de su hermano. A veces yo también necesito recordar, para asegurarme de que es real, de que realmente salimos de aquí. 3 años, parece mucho tiempo y ningún tiempo a la vez. Somos diferentes ahora. Lo somos. Gabriel se volteó hacia su hermano. Pero somos hermanos. Eso no cambia. Nunca. Bajaron juntos de vuelta a la fiesta, dejando la habitación vacía atrás. Ya no necesitaban visitarla. La victoria no estaba en olvidar, sino en seguir adelante, incluso recordando. Los años siguientes trajeron más cambios. Gabriel ganó una beca de artes en una escuela técnica. Miguel entró en un programa de ciencias para jóvenes talentos. Augusto se casó con Mariana en una ceremonia simple, los niños sirviendo como padrinos, Héroe usando una corbata ridícula que se convirtió en chiste familiar. Don Manuel finalmente se jubiló, pero siguió viviendo en la propiedad, ahora solo pescando y contando historias, honrado como el abuelo que siempre fue en la práctica. Y una noche sin luna, cuando Gabriel tenía 15 años y ya empezaba a afeitarse, tuvo la última pesadilla sobre la silla. Se despertó sudando, con el corazón acelerado, pero esta vez no necesitó correr hasta su padre. Se levantó, fue al espejo, se miró a los ojos. «Sobreviviste», dijo a su propia imagen. «No solo sobreviviste, venciste, y ahora es tiempo de dejar de luchar con fantasmas». Volvió a la cama y durmió el resto de la noche tranquilo. Por la mañana se lo contó a Miguel. «Creo que estoy curado», dijo. «¿Curado de qué?» «Del miedo, de la rabia. Todavía recuerdo, siempre recordaré. Pero ya no duele de la forma en que dolía». Miguel sonrió. «Bienvenido al club. Llegué a esa conclusión hace unos 6 meses, pero estaba esperando que tú me alcanzaras». Rieron, con la complicidad de quienes compartieron el infierno y la salida. Cuando Gabriel cumplió 17 años, él y Miguel hicieron algo que venían planeando secretamente. Juntaron dinero de mesadas y trabajos ocasionales en el rancho, contrataron a un investigador privado para localizar a Elena. Llevó meses, pero finalmente lo lograron. Ella estaba en Puebla, cuidando a un señor con Alzheimer que la familia había abandonado. No avisaron que irían. Simplemente tomaron un autobús un viernes, le mintieron a su padre que era una excursión escolar y viajaron 18 horas hasta el pueblo pequeño en el interior poblano. Encontraron a Elena en una casa simple, su cabello ahora con canas en las sienes, sus manos aún callosas, pero los mismos ojos penetrantes. Ella estaba en el patio tendiendo ropa cuando vio a 2 jóvenes altos parados en el portón. Los reconoció instantáneamente y el tendedero se le cayó de las manos. «¿Gabriel? ¿Miguel?» Ellos corrieron, la abrazaron tan fuerte que casi la tiran, todos llorando, riendo, intentando hablar al mismo tiempo. Ella los tocó como si verificara que eran reales, pasó las manos por sus rostros, por sus hombros anchos, maravillada. «¿Pero cómo? ¿Cómo me encontraron?» «No importa», dijo Miguel. «Te encontramos, y vinimos a agradecerte personalmente». Pasaron el fin de semana entero allí. Elena hizo comida simple pero deliciosa, escuchó historias sobre la escuela, amigos, sueños futuros. Ellos contaron sobre Héroe, sobre Mariana, sobre cómo Augusto volvió a sonreír. Ella lloró de alegría al saber que la familia prosperaba. «Ustedes eran solo niños», dijo ella, «y ahora son hombres, buenos hombres». «Por tu causa», insistió Gabriel. «No, ya tenían eso dentro. Yo solo removí lo que les impedía brillar». Cuando llegó la hora de partir, los abrazos fueron largos. Elena le dio a cada uno un pequeño saquito de hierbas, para protección y para recordar que la curación viene de muchos lugares, hasta de los más humildes. En el autobús de regreso,
Gabriel sostuvo el saquito y dijo: «Valió la pena. Todas las horas de autobús, todo el dinero, solo para ver que ella está bien, y para que ella viera que nosotros también estamos bien», completó Miguel. Años más tarde, cuando ambos ya eran adultos, Gabriel, un ilustrador exitoso, Miguel cursando medicina, regresaron a la hacienda para el almuerzo del domingo, ahora una tradición sagrada. Augusto estaba más canoso. Mariana tenía arrugas de sonrisa. Héroe se había convertido en un perro viejo y tranquilo, que solo se levantaba para comer. Después del almuerzo, Augusto llamó a sus hijos a la oficina. Abrió una caja fuerte antigua y sacó una caja de madera. Dentro, guardados con el cuidado de reliquias religiosas, la carta de Elena, las capas que ella les había enviado, los frascos de veneno sellados como prueba jurídica, pero también como recuerdo de lo que vencieron. «Un día esta caja será de ustedes», dijo Augusto, «no para vivir en el pasado, sino para recordar de dónde vinieron, y el precio de la segunda oportunidad». Gabriel tomó una de las capas ya demasiado pequeña. «¿Le contamos esta historia a nuestros hijos?» «Sí, para que sepan que existen personas malas, pero también existen ángeles disfrazados de gente simple, y que el amor familiar vale más que cualquier fortuna». Miguel sostuvo el frasco de veneno a contraluz, líquido oscuro que casi les robó sus vidas. «Y para que nunca ignoren las señales cuando algo anda mal, para que protejan a los más débiles». «Exacto», concordó Augusto. Cerraron la caja, la devolvieron a la caja fuerte. Bajaron y se unieron a Mariana para el postre, conversaciones ligeras sobre el futuro, no sobre el pasado. Porque la vida no es sobre dónde estuvimos, sino sobre dónde vamos. Y mientras anochecía sobre los campos infinitos de soya que se mecían con el viento, 3 hombres, padre e hijos, se sentaron en la terraza, Héroe a sus pies, y simplemente existieron en el momento, sin veneno, sin prisiones, sin máscaras ni mentiras, solo una familia que murió y renació, salvada por el coraje de una mujer que ni siquiera pidió agradecimiento, solo siguió su camino, dejando milagros a su paso. Y eso, al final, era todo. Queridos oyentes, esperamos que esta historia haya tocado su corazón. Si se emocionaron, dejen su me gusta, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios lo que más les conmovió. Todos los días traemos historias reales, llenas de emoción y humanidad. Su voz forma parte de este universo.